habíamos dejado en Romanos 8:27. Corresponde seguir con Romanos 8:28. Veníamos hablando que la idea general de Rav Shaul era mostrar la importancia de vivir la Torá según el Mesías la enseñó. Hasta ahí habíamos venido, tema general. Vamos a ir al versículo 28. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 8:28. No, traducción Nueva Versión Internacional. Leo. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muy bien. ¿Alguna otra versión? Es casi igual, Reina Valera, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Bueno, acá tenemos varios puntos interesantes. Básicamente, las dos traducciones, la Reina Valera, que sabemos que tiene muchos errores y muchos cambios, y la Nueva Biblia Internacional, que se supone que es la crème de la crème de la traducción del griego al español, hablan de los llamados. Conforme al propósito divino de los que son llamados. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados? Los que van venciendo de alguna manera el impulso del mal, que van, no sé si es la palabra controlando. Se arrepienten y vuelven al camino. Están pensando en los pecadores y los que han dejado de pecar. Esa es una manera de pensar cristiana. Lo lamento en el alma, me duele en el corazón, pero están pensando de esa manera. Piensen como judíos. ¿Quiénes son los llamados? Israel es el llamado. Las almas de Israel. ¿Quiénes son los que viven la Torá? Los griegos, los romanos, los fenicios, los egipcios, los cristianos. Cristianos no existían todavía. Cristianismo es posterior a todo esto. Solamente Israel. Después veremos cómo definir Israel. Pero las almas llamadas son las almas de Israel. Las almas de Israel pertenecen al mundo de Beriá, el mundo del trono celestial, en la tercera dimensión. Nunca se olviden que Rav Shaul no le escribe al Imperio Romano, a la ciudad de Roma. Le está escribiendo a la Keilah, la comunidad de Roma, que estaba compuesta por judíos y por no judíos, o sea, por Israel. Y los no judíos eran prosélitos, mínimo eran prosélitos de la puerta o prosélitos de justicia. Por lo tanto, ya estaban en el camino de pertenecer a Israel. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahí empezamos a distinguir
del pensamiento clásico occidental, ¿sí? Acuérdense que el cristianismo nace por lo menos 50 años después de que se haya escrito esta carta. 130, 140, 150. Así que no habían cristianos todavía, no había una religión occidental. Bueno, versículo 29. Voy con la versión Reina Valera. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! Porque a los que antes conoció, a las almas de Bería, también los predestinó, es decir, les dio un destino, un mazal en hebreo, un camino a vivir, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es la imagen de su Hijo? Y lo ponen en mayúscula, dijo acá, ¿eh? Sí. Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Quiénes conformaban la hermandad? Habían cristianos, No. hermanos, eso no existía. La Jabura, ¿quién la conformaba? Lo de Israel. Fariseos. Los fariseos eran los que se llamaban hermanos a sí mismos, conformaban la Jabura. Estos son términos todos farisaicos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Los fariseos. Perfecto. ¿Cómo es la relación entre los que siguen la Torá de acuerdo al Mesías con Dios? ¿Cuál es la meta de todo eso? Ser conforme al primogénito. ¿Quién fue el primogénito? ¿Quién es el primogénito? Mesías. Nah. ¿Hijo de Dios? No. ¿Quién es el primogénito? Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, el primer hombre. Ese primer hombre, esa alma, se parte en muchas almas. De esa partición de muchas almas, una almita es el alma nuestra. En la medida que vamos conociendo a Dios, entonces nos vamos pareciendo, nos vamos acercando al primer Adán, que es imagen y semejanza de la divinidad. ¿Y quién nos lleva a hacer esa restauración? El Mesías. O sea, estamos predestinados, o sea, olvídense de predestinación y de libre albedrío. Las almas de Bería, que conforman Israel, van a terminar restaurándose en Adán. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, porque esa es la parte que nos toca. De ahí que Dios nunca termina destruyendo a Israel en el desierto. Israel continúa. Una generación sí, una generación no importa. Israel continúa. ¿Entienden? Bien. O sea que esto está más allá de creer en Cristo. Pero no es una religión. Es para qué fuimos conformados, para qué fuimos creados. Y cómo Dios nos va llevando a que se vaya cumpliendo su voluntad en nosotros. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. Es más, Rav Shaul no tenía ni la más mínima idea ni quería creer en Yeshua. Él los perseguía. Y ahí él se da cuenta de que estaba predestinado para esto. Es decir, en algún momento le iba a pasar algo que lo iba a terminar llevando a una nueva relación con la divinidad a través de la acción del Mesías. Y lo está volcando sobre el texto ahora. ¿Entienden? Sí. Esa es la idea que está detrás. ¿Estamos? Sí.
Versículo 31. No, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, es decir, a las almas de Bería, a estos también los llamó. Es decir, perteneces al alma de Bería, estás listo para comprender que es Israel, entonces Dios, Vaikra, Dios te toma, te llama, te lleva hacia Él. Como te lleva hacia Él, te justifica. Es decir, la justificación es añadirnos el mérito del Mesías. ¿Por qué? Porque hemos reconocido que el Mesías vino en las enseñanzas de Yeshua. Y entonces a estos los glorifica. Glorificar, en el español no se entiende, en el hebreo, es kabod, es darnos la esencia, es decir, nos da su presencia. O sea que estamos predestinados a tener la presencia divina, en términos simples. Lo que hay que hacer para esto es vivir la Torah como le enseña el Mesías, reconociendo que Yeshua es nuestra autoridad. ¿Estamos? Bueno. Y esto es lo que va a conformar Israel. Esto es lo que conforma a Israel. No solo la descendencia física, sino el camino que se toma. Frente a esto, hay toda una oposición. Acuérdense que él viene peleando mentalmente con un opositor. Él está en una confrontación con un opositor imaginario. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso? Bueno, lo que siguen adelante son los opositores imaginarios que él tiene en la cabeza. ¿Quiénes son los opositores imaginarios que tiene en la cabeza? Todos los que él conocía del Sanedrín, es decir, de la religión institucionalizada en Israel. Que él empieza a contestar las propias controversias que él mismo se arma en la cabeza. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién le preguntó a Rav Shaul quiénes son los enemigos acá? Es decir, solito empieza a largar. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, si Dios hizo que el Mesías viniera en el rol de Mashiach ben Yosef, ¿cómo no nos va a permitir tener todas las cosas? ¿Pero qué es tener todas las cosas? Esto es de Isaías 55. Isaías 55, 1 y 2, nos habla de la misericordia divina si hacemos teshuvá. Es decir, que si hacemos teshuvá, si volvemos al camino correcto de la Torá, no hay cosa que no nos sea dada. La cosa que nos sea dada no son objetos, es relación con Dios, es decir, es restauración del alma, es decir, es volver a ser hijos de Dios a semejanza e imagen de Dios. No hay nada que nos pueda detener. Eso es lo que está planteando Yeshua. Y entonces sigue con su pelea intelectual. Versículo 33, ¿quién lo puede leer, por favor? (8:33). Leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ups, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Las almas de Bería. ¿Qué conforman las almas de Bería? El pueblo de Israel. ¿Qué parte del pueblo de Israel ahora está planteando él? Los que siguen la Torá correctamente y la tratan de vivir y menguan su yetzer hará, como dijimos antes.
a estos. Dios es el que los justifica, el que los lleva, Tikkun Nefesh, a restaurar el alma. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Y entonces, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que nos va a condenar? ¿Por qué nos van a condenar? Porque hay parte de Israel que no reconoce al Mesías y el rol del Mesías. Olvídense de Cristo en el sentido literal de cristianismo y de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién nos va a condenar? ¿Qué otra parte del sistema religioso de Israel nos puede llegar a condenar? Si el Mesías, que murió, comenzó Mejayametín, la resurrección de los muertos, porque él mismo resucitó. Y está a la diestra de Dios. Y también intercede por... Está a la diestra de Dios quiere decir que está sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios es la misericordia. Él está con la misericordia divina, con el atributo de misericordia divina. Y como está ahí, nos ayuda, intercede, nos ayuda para que nosotros podamos restaurar nuestra alma. ¿Por qué plantea todo esto? Porque hay una parte de Israel que no cree en esto y que sigue manteniendo la religiosidad y las discusiones que tenían en esa época. ¿Mm? Versículo 35. 35. Perdón, en la historia de Israel, ¿quién intercedió por Israel? Moshe. Muy bien, exactamente. Y cuando Moshe intercedía, lo que hacía siempre era recurrir ¿a qué? Al atributo de misericordia divina. ¿Estamos? Bueno, versículo 35. 35. ¿Quién nos Sí. apartará del amor de Yeshua? O del Mesías. Del Mesías. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Muy bien. ¿Qué nos está diciendo acá? Que no hay ninguna oposición en la restauración del alma que nos pueda separar del amor del Mesías. El amor del Mesías es lo que hace que nuestra alma se ilumine. Fíjense que son todos opuestos los que él plantea. Tribulación o angustia, persecución o hambre. Son todos los ejemplos de... no es de que los cristianos eran perseguidos, y no pasa por ahí, sino de los problemas de la vida. O sea, ¿qué nos puede separar de este camino que nos lleva a vivir la Torá correctamente? ¿Algún problema de la vida? ¿Qué? ¿La pobreza, la enfermedad? Me peleé con me pasó aquello. Los otros se me oponen. No hay nada que nos pueda detener. Sobre todo, porque lo que él está planteando es que todo esto que nos pueda venir pertenece a una dimensión inferior, que es la dimensión de Yetzirah, que eso ya lo vamos a ver. Él está, cuando habla de los llamados, los escogidos, bla, 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 está hablando de Beriah, la dimensión superior. Acuérdense, Atzilut, Beriah, Yetzirah, Asiá. En Yetzirah están los ángeles buenos y los ángeles malos. Y ya va a ir más abajo a hablar sobre eso. Entonces, no hay cosa, no hay hecho, no hay circunstancia que nos pueda separar del amor que nos da el Mesías, que es el mérito del Mesías, que es la misericordia divina. Y da el ejemplo. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Bueno, cuando uno lee esto, todos los comentaristas de la religión occidental van a plantear, sí, los cristianos que eran perseguidos y matados por los romanos. Cuando escribió Pablo esto no habían cristianos, sino había persecución cristiana. Y esto no es una profecía. Esto es el Salmo 44. Y el Salmo 44 habla de Israel.
¿Y qué dice de Israel? Si ustedes lo leen todo el Salmo, es que Dios nos ha castigado, que nos hemos portado mal con Dios, que las naciones se ríen de nosotros, que somos muertos por su nombre, pero que si volvemos a Él, la misericordia divina nos va a acompañar y Dios, si hacemos teshuvá, nos va a recibir. Entonces, lo que está explicando el versículo 35 con el 36, que no hay mayor conflicto que nos pueda separar del amor del Mesías, que por misericordia nos lleva hacia el camino correcto. Versículo 37. 37. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? ¿De qué está hablando? ¿Quiénes son los vencedores acá? De acuerdo al Salmo 44, los vencedores es Israel. ¿Y quién lo amó a Israel? Dios. ¿Por qué lo amó Dios? Porque lo eligió para revelarle la Torá y para que sea luz para las naciones, bla, 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 bla. Solamente que ahora Israel tiene un serio problema. Vino el Mesías y los líderes no lo reconocieron. Entonces él está peleando entre los que reconocen a Yeshua como Mesías y está explicando qué es lo que le da a la persona, y los que son de Israel pero que no creen en el Mesías. ¿Y qué es lo que pasa después en la vida de todos los días cuando uno trata de vivir la Torá para subyugar el Yetzer Hará? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense lo que ahora plantea, permítanme. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Yeshua Mashiach, en Cristo Jesús, en Yeshua Mashiach, Señor nuestro, Adón nuestro. Vamos despacito. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, muerte, vida, hacia ni ángeles, y Yetzirá, ni principados, ni potestades. Principados y potestades es Beriá, arcángeles. Ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Está hablando de los opuestos. No hay opuestos que nos puedan separar de la voluntad divina, porque hemos sido llamados, cuando somos parte de Israel, hemos sido llamados ¿a qué? A restaurar nuestra alma. Y eso va a suceder, querramos o no querramos, porque estamos predestinados a eso. O sea, nos va a pasar. Y cuando no queremos, no nos interesa, Dios nos lleva. Y cuando Dios nos lleva, nos da un montón de problemas. Pero el amor del Mesías está con nosotros, con la misericordia divina, para que podamos pasar todas esas circunstancias. Fíjense qué interesante, muerte y vida, se hacía ni ángeles ni está hablando de las tres dimensiones, hacia Yetzirá y Beriá. Por lo tanto, esto está planteado de esta manera. Ángeles buenos y malos son Yetzirá, pero arcángeles son Beriá. Los arcángeles gobiernan a los ángeles. Y cada pueblo tiene un arcángel que es el principal. Israel es Miguel, por ejemplo. Mijael. Y las otras naciones tienen otro. Entonces, ni siquiera esas entidades pueden apartarnos del camino correcto de vivir la Torá si tratamos de vivirla y hacemos teshuvá como nos enseña el Mesías. Ese es el logro del Yetzer Tov, del impulso del bien. ¿Se acuerdan que capítulos atrás venía hablando de que el impulso del mal, las cosas que produce, que el impulso del bien en Israel, pero que Israel también se equivocó y se dejó llevar por el impulso del mal y el ego, y se creen santos y perfectos, y también se equivocaron y todo? Entonces, bueno, primero igualó a todos. Después que igualó a todos, ahora empieza a hablar de Israel. Todo esto introduce a todo. ¿Qué es Israel? ¿Qué es Israel? Israel es Sha'ar-El, el que va recto a Dios. Entonces, igualó a descendientes físicos de
el judaísmo, y ahora vamos a ir sobre ese tema, con los griegos y romanos, que era la élite de aquella época. Los igualó y les dijo, todos están apartados del camino de la Torá porque todos tienen Yetzer Hará. Lo que hay que hacer es volver a Dios, ser humildes y vivir la Torá de la forma que Yeshua lo enseña. Esos constituyen los que realmente viven la Torá. Y eso es Israel, Shar El, el que va recto a Dios. En esta época, en la época del Segundo Templo, los textos del Nuevo Testamento están todos cambiados y manipulados. En esta época, cuando uno le preguntaba a una persona, ¿cómo te va, chi? ¿Cuál es tu... ¿De dónde sos vos? Yo soy González. ¿De qué tribu? La persona no le contestaba, yo soy judío de religión judía. No existía la religión judía. La religión judía nace después como religión judía. En esa época, judío era de Judá. González, ¿de dónde? ¿De qué tribu sos? Yo soy judío. De Judá sos. Los gentiles, los griegos y los romanos, historiadores, cuando hablan de eso, hablan de Judea. No había religión judía. La persona era, yo soy hebreo de la tribu de Dan, yo soy hebreo de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de la tribu de Judá. No había judío. Una persona de Israel no se denominaba a sí misma judío, sino era de la tribu de Judá. Eso es posterior. ¿Entienden qué les estoy diciendo? Entonces, ¿por qué? Porque un tipo de la tribu de Dan, o de Neftalí, o de... Bonita decía, sí, no, porque mi tatarabuelo me dijo que soy de la tribu Dan. Perfecto. Vos sos del Israel de los profetas, o en todo caso, sos hebreo. Pero no sos judío, porque no sos de la tribu de Judá. Posteriormente, se le llamó, a través de los historiadores romanos, a esto, los judíos de religión judía. Pero no había eso. La Torá no habla de religión judía. Los mismos profetas no hablan de la religión judía. Hablan de Israel. Bueno, lo que está haciendo Rav Shaul es dando la definición mística de quién es Israel. Y de que en ese Israel se acoplan todos aquellos que viven la Torá. Hoy hablábamos de los nombres de las parashot de la Torá. Y hay nombres que son de gentiles, como Yitro, por ejemplo. Yitro era gentil, pero reconoció que el Dios de Israel era poderoso, bla, 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 bla. Entonces es considerado un prosélito, parte de Israel. La misma Torá nos está diciendo que el que reconoce a ese Dios creador, bla, 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 y trata de vivir como Él lo reveló a ese pueblo que Él mismo llamó Israel, es parte de ese Israel. Eso está reflotando Rav Shaul, que está por encima del descendiente de alguien o del no descendiente de alguien. Y esto tiene que ver con la intención del hombre. Y si el hombre tiene esa intención de acercarse a Dios a través del camino de la Torá y lo hace, como Yeshua lo dijo, que es empobreciendo el Yetzer Hará como algo fundamental, entonces pasa a conformar Israel. Y pasa a ser parte de Israel. Por eso siempre les digo que no hay que ser judío. Judío es una religión. Y acá lo que se está hablando es de otra cosa. Se está hablando de cómo hacer tikkun nefesh, cómo restaurar el alma, porque los descendientes de Abraham pecaron todos, se les subió el ego a la cabeza,
y los griegos y romanos crearon sus fantasías de semidioses y también se les subió a la cabeza. Esa misma gente estaba en esta comunidad y él empieza a enseñar cuál es el camino que él ve de acuerdo a que el Mesías vino, el Mesías se le revela a él internamente, se producen cambios en él y él los empieza a explicar tanto a unos como a otros. Y empieza a conformar la idea, de aquí en adelante, empieza a conformar la idea de qué es Israel, que se va a basar en esto. El próximo capítulo va a hablar un poco de la historia de Israel y va a empezar a conjugar con, entre comillas, como siempre pasa, el verdadero judío, el verdadero cristiano, el verdadero evangélico, el verdadero Israel. Como siempre pasa, hay un falso y un verdadero, ¿no? Es decir, el correcto sería. ¿Cuál sería el correcto Israel? Y en todo caso, el amor de Dios se ha manifestado en el Mesías. Y la forma en que lo hace es que cuando seguimos al Mesías, el mérito de él nos alcanza. Por eso al final dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, esto es, en términos entendibles, que es en el Mesías Yeshua, Adón nuestro, nuestra autoridad. Es bajo la autoridad de Yeshua que nos completa el amor divino y nos justifica frente al juicio divino. Eso nos hace diferentes a las otras personas que han querido vivir la Torá y no han podido hacerlo bien, y a los griegos y romanos que han creado sus propios dioses y su manera de vivir la existencia que no coincide con los parámetros que Dios ha dado en la Torá. Preguntas. ¿Mucho lío o entendieron? Cristian. Yo que entendí. ¿De qué tribu soy, rabino? Hijo de Satanás. Pariente de la serpiente. Mirá, si querés ser judío, yo te corto el pito con un cuchillito ahí que tengo desafilado. Listo. Pero que no sea oxidado. Y como dicen siempre, ¿de qué tribu soy? En fin. ¿Estamos? Así que cuando ustedes empiecen a escuchar que tenés que ser judío, o sos de la tribu de Efraín, que tu alma, que la sangre que tenés adentro, es una mezcla de ideas y de conceptos, y sacan de acá y ponen de allá. No, acá lo importante, como siempre les digo, es tratar de vivir la Torá como la enseña Yeshua, ¿sí? Porque eso nos permite alcanzar el mérito del Mesías como siervo sufriente. Y al alcanzar el mérito del Mesías como siervo sufriente, es el plus para poder restaurar nuestra alma. La Torá no tiene como función tener adeptos. No es tener más adeptos, sino que la gente viva la voluntad divina. Son cosas totalmente diferentes. No es salir a buscar adeptos, es vivir la Escritura. Es vivir la Torá. Vivimos la Torá correctamente y Dios hará lo que Él tiene que hacer. Las religiones te dicen, ganá más gente, hace esto, somos más, pasa esto, pasa lo otro. Todas las religiones, todas, absolutamente todas. Y ese no es el camino. Acá el camino es otro. Acá el camino es vivir la Torá. Y eso nos hace parte de Israel, nos hace mostrar que somos, entre comillas, los llamados. Porque tenemos este acercamiento, que no es logro personal, es algo que Dios ha puesto en nosotros, porque Dios lo ha decidido. Bien. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y los que no se interesan por la Torá, qué pasa? ¿Vienen todos al infierno? ¿Qué significa que los que no se interesan por la Torá? Y bueno, tendrán otra vida, tendrán otra experiencia, tendrán otra evolución.
Dios sabrá. Porque si no, podemos caer en el elitismo. Caemos en el ego de nuevo. Somos los llamados, somos los elegidos, no somos nada. Dios establece en cada generación quiénes van a ser los que nos vienen a servir de una determinada manera. Si nosotros sentimos eso, hay que hacerlo con responsabilidad. Porque después se nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué diste? ¿Cómo aprendiste? No qué es lo que hizo el otro. Yo le hablé, pero no quiso creer. Es un problema del otro. Acá hay que ser responsables. Hay que ser responsables. ¿Sí? Siguiendo todo lo que les digo, la idea general es que Adán se parte en muchos pedacitos, y si ya Adán se partió en muchos pedacitos después de haber sido expulsado del jardín del Edén, todos los hombres tienen un pedacito de ese Adán. Por lo tanto, todos los hombres tienen la oportunidad de volver a conformar el alma grande de Adán. Nada más que cada uno en su generación y cada uno en su tiempo. Y si creemos, si tratamos de vivir la Torá y tratamos de vivirla como Yeshua nos enseñó, entonces estamos dentro del camino de Israel, que es el camino más directo a Dios, para conocer a Dios. No para ser mejores, sino para conocer a Dios. Acuérdense que Jacob recibió el nombre de Israel después de vencerse a sí mismo, en la pelea con el ángel, después de vencerse a sí mismo. Y este es el camino del cual está hablando este Rav Shaul a través del mérito que nos da el amor del Mesías, que nos justifica. Dice eso dando toda una vuelta y todo lo demás. Muy bien, si no hay más preguntas,